Canelo ya lo había olido. No esa mañana, sino muchas antes. Su hocico de mestizo lo había alertado de que alguien pequeño, ágil y escurridizo entraba al patio trasero cuando todos dormían. Lo que no sabía era que esa madrugada cambiaría todo. La casa de los Sánchez, en una colonia popular de Ciudad de México, aún dormía. Las persianas apenas dejaban pasar la luz de los postes, y Canelo, con las orejas alertas y el corazón golpeando rápido, se deslizó hacia la esquina donde tenía su platito de croquetas. Vacío. Por quinta noche seguida. Pero esta vez no ladró. Esta vez esperó. A las 3:41 a.m. lo escuchó. Un crujido en la malla del portón trasero. Sus patas se tensaron. La figura delgada de un niño, de no más de 10 años, saltó con práctica precisión. Usaba una sudadera azul con el gorro puesto y caminaba encorvado, como si el mundo ya le pesara en la espalda. No se dio cuenta de que Canelo lo seguía. El niño se agachó junto al platito. Sacó una bolsita arrugada del bolsillo y metió dentro las pocas migajas que quedaban. Miró alrededor, nervioso. Sus manos temblaban. Y luego, sin pensarlo mucho, sacó del bolsillo una croqueta partida a la mitad y se la metió a la boca. Canelo no ladró, no gruñó, solo observó, inmóvil. El niño salió por donde entró, pero esta vez el perro lo siguió. Las calles estaban silenciosas, con charcos estancados de la lluvia de la noche anterior. Canelo mantuvo su distancia sin perderlo. El niño cruzó una calle, luego otra. Caminó entre callejones con muros grafiteados y postes de luz parpadeantes hasta detenerse frente a un edificio de concreto agrietado. Subió las escaleras despacio y Canelo, fiel, curioso, subió también. El niño no notó que el perro estaba ahí hasta que abrió la puerta de una pequeña vivienda con un candado roto. Adentro apenas había luz. Una figura delgada, aún más pequeña, tosía desde un rincón. «Ya volví, Moni», dijo el niño en voz baja. «Hoy sí traje poquito más». La niña apenas levantó la cabeza. Sus mejillas estaban hundidas y tenía una manta raída sobre los hombros. «¿Pudiste comer tú?», preguntó con voz ronca. «Sí, poquito», mintió él, acariciándole la cabeza. «Mañana voy a conseguir más, lo prometo». Fue ahí que Canelo soltó un gemido. El niño se giró alarmado. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio al perro parado en el umbral. «¡Canelo!», exclamó sorprendido. «¿Me seguiste?». El perro no se movió. Solo lo miró, con los ojos más humanos que el niño había visto jamás. «No, no te enojes», suplicó. «Solo quería un poco. Es que no tenemos nada». Canelo dio un paso al frente, luego otro. Y sin ladrar, sin acusar, se acercó a Moni, olfateó su manta y se echó a su lado. El niño lo observó, sin entender. ¿Tú quieres quedarte?». Canelo movió la cola. A lo lejos comenzaban a cantar los gallos. Y justo en ese instante, millones de personas están descubriendo esta historia como tú. Si quieres saber qué hará Canelo ahora, suscríbete y deja en los comentarios qué harías tú en su lugar. Esta historia apenas comienza. El amanecer se filtraba por los huecos de la persiana rota. El aire dentro del departamento olía a humedad, yeso viejo y un poco a Canelo, que dormía hecho un ovillo al lado de Moni, como si la conociera de toda la vida. Luis, el niño, no había podido dormir. Se quedó en la silla de plástico rota, viendo cómo el sol teñía de naranja las paredes descascaradas. Acariciaba distraídamente la bolsita donde guardaba las migas que había conseguido la noche anterior. Solo quedaban 3 croquetas. No sabía qué le sorprendía más, que el perro lo hubiera seguido hasta su escondite, o que no lo hubiera atacado al descubrirlo robando. «¿Y si nos denuncian?», susurró para sí mismo. «¿Y si lo vienen a buscar?». Pero Canelo seguía ahí, como si nada. A las 7:00 a.m., Luis salió con una mochila vacía. Moni seguía dormida, abrazada al perro. El niño cruzó la colonia, sorteando la mirada de los vecinos. Había aprendido a no pedir, solo a mirar el suelo.
A veces la gente tiraba comida casi entera, a veces no. En la panadería de la esquina se quedó parado un rato fingiendo ver las vitrinas. El dueño, un señor de bigote grueso, lo echó con una mirada. Luis no insistió. Caminó unas cuadras más hasta la parte vieja del mercado, donde los tenderos sacaban sus cosas al sol. «Niño, ¿vas a comprar o qué?», le gritó una señora desde un puesto de verduras. Luis levantó las manos en señal de paz y se fue. Dobló por un callejón y ahí, como cada mañana, encontró al señor Julián, el barrendero. Era un hombre de edad incierta, con la espalda encorvada y la voz rota por el cigarro. «¿Otra vez tú?», gruñó sin mirarlo. Luis no dijo nada. Solo se acercó al bote que usaba el hombre para recoger restos. «Toma», dijo Julián sin cambiar el tono. «Pan de ayer». Le lanzó una bolsa pequeña. Dura como piedra, pero pan al fin. Luis sonrió con sinceridad. «Gracias, don. No me agradezcas. A mí no me sirve». «A ti, tú sabrás». De regreso en casa, el corazón de Luis latía rápido. No era mucho, pero era algo. Subió las escaleras de dos en dos. Abrió la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Canelo lo esperaba junto a Moni. Se había despertado y lo miraba con esa expresión suya, que no era de perro, sino de amigo. Luis le mostró la bolsa con pan. «Hoy sí hay desayuno». Moni sonrió débilmente. Luis partió el pan en 3 pedazos. Uno para ella, uno para él, uno para Canelo. El perro lo olfateó. Luego lo mordió sin apuro, como si entendiera que aquello no era comida, sino un gesto. «Vamos a salir de esto, ¿sabes?», dijo Luis de pronto mirando a su hermana. «Te juro que sí». Moni no respondió. Solo asintió muy despacio, mientras sus dedos delgados acariciaban la cabeza tibia de Canelo. En silencio, los tres compartieron el desayuno más simple, y quizás el más importante de sus vidas. La tarde trajo consigo un calor pegajoso y el zumbido persistente de los autos al fondo. En el departamento, el aire era espeso. Luis había improvisado una cortina con una sábana vieja para cubrir la ventana rota. Canelo jadeaba junto a la puerta, atento a cada ruido. Moni dormía más de lo normal. Tosía en sueños, su frente ardía. Luis lo notaba aunque no decía nada. A las 5, cuando el sol ya bajaba, volvió a salir. Esta vez no buscaba pan, sino algo más. Medicinas, quizás, aunque ni sabía cuál. O tal vez alguna farmacia que tirara cajas vencidas. Canelo intentó seguirlo, pero Luis cerró la puerta suavemente antes de que pudiera salir. «Hoy no, amigo», murmuró. Caminó hasta la avenida principal. Evitaba la mirada de los adultos. Sabía que si lo atrapaban husmeando entre la basura o entrando en farmacias, podrían llamar a los servicios sociales, y él no iba a permitir que lo separaran de Moni. En la esquina del Oxxo, un hombre con un saco negro grande hablaba con una mujer. La mujer se alejó rápido, molesta. El hombre se quedó parado, fumando. Tenía ropa vieja, pero no sucia. Luis lo reconoció. Lo había visto antes, cerca del mercado. «¿Buscas algo, escuincle?», preguntó el hombre al verlo mirar su bolsa. Luis negó con la cabeza, pero el tipo se acercó. «No muerdo». «¿Qué necesitas?». Luis dudó. Miró el saco. Dentro se veían sobres, latas, algunas botellas. «¿Medicinas?», preguntó con voz baja. El hombre sonrió con media boca. «¿Para quién?». «Mi hermana». «¿Qué tiene?». Luis no supo qué decir. No era doctor, solo sabía que tenía fiebre, que tosía mucho y que estaba cada vez más flaca. Fiebre, desde hace días. Casi no come. El hombre asintió. Sacó una caja arrugada de su bolsa. Estaba escrita en otro idioma, pero decía paracetamol. «No es nuevo, pero sirve. ¿Tienes algo para cambiar?». Luis buscó en sus bolsillos. Nada, ni una moneda. Dudó. Luego sacó lo único que tenía, la bolsita con las últimas 2 croquetas que había escondido. El hombre arqueó una ceja. «¿Croquetas de perro?». Luis apretó los labios. «Es todo». El hombre lo miró un momento y luego se rió. «Está bien, mocoso, pero solo porque hoy me caíste bien», le lanzó la caja.
Luis la atrapó y corrió antes de que cambiara de opinión. Esa noche, cuando volvió al departamento, Canelo lo esperaba con las orejas erguidas. Moni seguía acostada, pero abrió los ojos al verlo. «Te conseguí algo», dijo Luis enseñándole la caja. Canelo se acercó, olfateó el medicamento. No ladró. Solo se echó al lado de Moni como si aprobara. Luis le dio una pastilla con agua hervida. Luego la arropó bien. «Vas a estar mejor», dijo convencido. Pero la tos no se fue, y por primera vez Canelo gimió bajo. Esa madrugada no hubo sueño. Luis se quedó sentado junto a Moni, que dormía a ratos, con la frente aún caliente. La medicina parecía no hacer efecto. Canelo no se movía de su lado, y sus ojos brillaban en la oscuridad vigilantes. Afuera la ciudad seguía viva, aunque ellos vivieran al margen de ella. A las 6:15 a.m., Luis se levantó con decisión. Abrió la mochila que usaba para recoger restos y la vació sobre el piso. Envolturas vacías, 2 tapitas de garrafón y un cuaderno delgado, sucio por la humedad. Lo miró con nostalgia. Era de su mamá. Lo había escondido debajo del colchón la noche en que todo cambió. Luis no quería pensar en eso, pero a veces el pasado no pregunta. Lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de listas. Lo que necesitaban comprar, cuentas pendientes, recetas de remedios caseros. En medio, una hoja doblada. La desdobló. Era una carta, escrita con la letra temblorosa de su madre, fechada el día antes de que desapareciera. Luis y Moni, si están leyendo esto, es porque no pude volver. Yo intenté, les juro que sí. No dejen que los separen. Cuídense. Cuídense mucho. Los quiero más que a mi vida. Luis sintió que se le apretaba el pecho. No lloró, no frente a Canelo. Guardó la carta de nuevo y cerró el cuaderno con fuerza. Esa mañana tomó una decisión. Caminó con paso firme hasta una casa de la colonia donde sabía que vivía Clara, una mujer que ayudaba en la parroquia y a veces daba desayunos a niños en situación difícil. Tocó la reja con timidez. «¿Luis?» Clara abrió la puerta con el ceño fruncido. «¿Qué haces tan temprano?» «Necesito trabajo», dijo él directo. Ella lo miró con sorpresa. «¿Tú?» «Sé barrer, cargar cosas, cuidar perros, lo que sea. Pero necesito comida. Para mi hermana. Está enferma». Clara dudó. «¿Dónde está tu mamá?» Luis bajó la mirada. «No está». Clara respiró hondo. «No puedo pagarte, pero si me ayudas a acomodar el salón parroquial, te doy una despensa pequeña. ¿Te parece?» Luis asintió sin dudar. Pasó la mañana barriendo, doblando sillas, limpiando vidrios. A cada rato pensaba en Moni. ¿Estaría bien? ¿Canelo seguiría a su lado? A las 11, Clara le dio una bolsa con arroz, avena, leche en polvo y pan dulce duro. Luis la abrazó sin pensarlo. «Gracias». «¿Quieres que te acompañe a ver a tu hermana?» «No, no es buena idea», dijo él con rapidez. No podía arriesgarse a que los reportaran. De regreso, subió corriendo las escaleras. Cuando abrió la puerta, encontró a Moni dormida y a Canelo vigilando, con una pata encima de su manta. Luis preparó avena con agua. No sabía si era suficiente, pero al menos estaba tibia. Ayudó a su hermana a tomar un poco. Ella apenas habló. Antes de dormir esa noche, Luis sacó de nuevo el cuaderno y leyó una línea que no había notado antes, escrita con letra más pequeña. «Si algo llega a pasarte, cuida a tu hermana y no te olvides de confiar en los animales. Ellos sienten lo que nosotros a veces no queremos ver». Canelo, desde el suelo, alzó la cabeza como si supiera. El quinto día amaneció nublado, con un viento frío que azotaba los cables del poste frente al edificio. Luis no había dormido más de 2 horas. Moni seguía con fiebre, aunque un poco más despierta. Canelo no se despegaba de ella ni un instante. Esa mañana, Luis decidió no ir a pedir. Tenía otra idea. Don Lalo, el recolector de basura de la zona, era famoso por separar cosas útiles antes de llevarse el resto. A veces vendía ropa vieja, fierro, incluso juguetes rotos que limpiaba y remendaba.
Decían que tenía un almacén lleno de tesoros recogidos de la calle. Luis lo esperó frente a la banqueta, donde la gente ya comenzaba a sacar sus bolsas negras. A las 9:13 a.m., lo vio aparecer con su viejo triciclo de carga. «¡Don Lalo!», gritó corriendo hacia él. El hombre, de gorra roja y mirada aguda, lo miró con recelo. «¿Y ahora qué, chamaco? ¿Tiene algo que me pueda servir? Comida, medicina, ropa, lo que sea». Don Lalo escupió a un lado. «¿Qué traes tú para cambiar?». Luis abrió su mochila. Sacó la bolsita de arroz que Clara le había dado, un peine sin dientes y el cuaderno de su mamá. Don Lalo frunció el ceño. «¿Esto es todo?». Luis bajó la cabeza. «Tengo un perro que me cuida y una hermana que está muy enferma». El hombre lo observó por unos segundos. Luego bajó del triciclo y comenzó a rebuscar entre su carga. Sacó una lata de leche evaporada, una bufanda de lana y una caja medio rota con pastillas de vitamina C. «Te doy esto, pero a cambio quiero una cosa». Luis tragó saliva. «¿Qué?». «Quiero que me prometas que si un día necesitas ayuda de verdad, vienes conmigo. A la buena, no a escondidas». Luis dudó. «¿Me va a entregar?». «¿Yo?», soltó una risa seca. «¿Y para qué, si tú lo que tienes es agallas?». «Y eso no se encuentra en la basura». Luis asintió sin saber qué decir. Don Lalo le pasó las cosas y se fue silbando. De regreso en casa, preparó un poco de leche con avena para Moni. Ella sonrió débilmente al probarla. «Está rica», susurró. «¿Tú no vas a comer?». Luis negó con la cabeza. «No tengo hambre». Canelo lo miró de reojo como si no le creyera. Esa noche, mientras Moni dormía y la ciudad se apagaba de a poco, Luis sacó el cuaderno de nuevo. Escribió en la última página: «Hoy don Lalo me ayudó. Moni sigue viva. El perro no se va y yo sigo tratando». Canelo se levantó y se echó a su lado. Luis le rascó detrás de las orejas. «Gracias por no irte». Canelo cerró los ojos y suspiró. La mañana siguiente comenzó con el sonido metálico de un motor viejo. Luis, medio dormido junto al colchón de su hermana, se levantó de un salto. Canelo ya estaba de pie, el lomo erizado, los ojos fijos en la ventana. «¿Qué pasa?», preguntó Moni, con voz débil. Luis se asomó con cuidado por la rendija de la sábana que usaban como cortina. Abajo, estacionada frente al edificio, había una patrulla. 2 policías conversaban con una señora del segundo piso. Señalaban hacia arriba. Luis sintió el estómago apretarse. «¿Nos encontraron?», susurró. Canelo gruñó bajo. No era la primera vez que veían una patrulla cerca, pero esta vez los gestos eran diferentes, más insistentes. La señora del segundo piso miraba hacia el tercer piso, hacia ellos. Luis empezó a guardar cosas. Metió el cuaderno en su mochila junto con la bufanda, el peine roto, los sobres de avena. Sacó la cajita de medicinas de debajo del colchón. «Tenemos que irnos, Moni». «¿A dónde?». Luis no sabía. «A donde fuera. A cualquier lado». Canelo se paró junto a la puerta. Moni intentó levantarse, pero apenas pudo. Luis la ayudó a ponerse la bufanda y la cargó en brazos. «No llores, ya casi salimos». Bajaron por las escaleras traseras. Canelo iba delante, atento a cada sombra. Luis escuchaba su propio corazón en los oídos. La patrulla seguía ahí, pero al llegar al primer piso, algo lo detuvo. «Tú, alto». Era un policía. Luis no pensó. Corrió con Moni en brazos como si el piso quemara. Canelo ladraba. Corría junto a él. Atravesaron el pasillo de servicio y salieron por la parte trasera del edificio. El policía no los siguió. Luis dobló 2 calles. Entró a un callejón con olor a orines y se escondió detrás de un contenedor. Moni temblaba. Canelo se echó frente a ellos, bloqueando la vista. Pasaron 10 minutos, luego 20. Luis respiró hondo. «Creo que ya no nos siguen». «¿Por qué vinieron?», preguntó Moni. Luis no respondió. Pero entonces escucharon pasos. Canelo se paró gruñendo. Luis se encogió más contra el muro.
pero la figura que apareció no llevaba uniforme. Era don Lalo. «¿Qué hacen aquí?», dijo, sorprendido. Luis se quedó mudo. «Los andaban buscando», agregó el viejo. «Pero no por ustedes, por un tipo del edificio que anda robando tanques de gas. Ustedes no tienen nada que ver». Luis no entendía nada. La señora del segundo piso dijo que vio movimiento en su departamento, por eso los señalaron. No sabían que vivían ahí. Luis sintió un peso caerle encima. Era alivio, pero también vergüenza. «¿Y ahora qué van a hacer?», preguntó don Lalo. Luis no sabía. Don Lalo suspiró. «Vamos, vengan conmigo. No pueden seguir escondiéndose. Al menos pasen la noche en mi bodega. No es un palacio, pero es seco, y nadie pregunta». Luis dudó. Canelo lo miró. Moni cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho. «Está bien», dijo al fin. Esa noche durmieron sobre cartones, rodeados de cajas y fierros. Pero por primera vez en semanas no hacía frío. Y Canelo, como siempre, los cuidó. La bodega de don Lalo era un mundo aparte. Estaba al fondo de un terreno baldío, protegida por una reja oxidada y custodiada por una montaña de chatarra. Por dentro, el espacio estaba lleno de estantes improvisados con tarimas y cajas de madera. Olía a metal, aceite viejo y algo de pan duro. Luis no lo dijo en voz alta, pero le pareció el lugar más seguro del mundo. Moni descansaba sobre una colchoneta delgada, cubierta con una cobija de cuadros. Don Lalo les había dado también una botella de agua y 2 manzanas arrugadas. «Son del mercado, medio feas, pero dulces», dijo, encogiéndose de hombros. Luis le agradeció sin palabras. Esa tarde, mientras Moni dormía, don Lalo se sentó a lijar una silla vieja. Canelo lo observaba desde la sombra, moviendo apenas la cola. «Tienes un buen perro», dijo de pronto. Luis lo miró. «Sí, aunque no es mío». «¿Y de quién es?», Luis pensó. Luego respondió. «De nadie, o de nosotros». Don Lalo sonrió. «Hace años tuve uno igualito. Se llamaba Güero. Me seguía a todos lados. Lo atropellaron frente a mí, y desde entonces no quise tener otro». Luis bajó la vista. «¿Y por qué me ayudas?». «Porque alguien me ayudó a mí una vez. Y porque ustedes no piden lástima, solo aguantan. Eso es raro». Luis no respondió. Se acercó a Moni y le limpió la frente con un trapo húmedo. Estaba menos caliente. Tal vez las vitaminas, tal vez el descanso, o tal vez solo era un respiro. Canelo se acostó a su lado, como si supiera que debía estar atento. «¿Qué hacías tú antes?», preguntó Luis curioso. Don Lalo rió seco. «Fui chofer, albañil, ayudante de electricista y vendedor de discos piratas. Ahora soy recuperador urbano, que suena más bonito que decir basurero». «¿Y le gusta?». «Es lo único que me deja dormir tranquilo. No le debo nada a nadie». Luis asintió. «¿Y tú qué quieres ser?». Luis lo pensó. Por primera vez en días, dejó de pensar en sobrevivir y se imaginó un después. «Quiero tener una casa, no muy grande, solo para que Moni tenga una cama de verdad y un lugar donde Canelo pueda correr». Don Lalo lo miró largo rato. «Eres más hombre que muchos que conozco». Cayó la noche. Canelo ladró una sola vez, suave, breve. Luis entendió que era señal de calma. Moni dormía profundamente. Don Lalo apagó la luz colgante que colgaba del techo. Antes de irse a su rincón, le dijo: «Mañana tengo algo para ti, un trabajo. No es mucho, pero sirve. Si lo haces bien, tal vez haya más». Luis se acostó al lado de su hermana y de Canelo. Por primera vez sintió que algo podía cambiar. No era felicidad, pero se le parecía. El sol se coló entre las rendijas del techo de lámina. Luis se despertó antes que todos. Moni seguía dormida, con la respiración más pareja. Canelo, enroscado a sus pies, alzó la cabeza apenas notó el movimiento de su amigo. «Hoy es importante, ¿sabes?», le dijo Luis al perro, mientras se ponía los zapatos gastados. Don Lalo ya estaba despierto, en el patio calentando agua en una olla vieja sobre un anafre. «Te ves con cara de quiero chambear», dijo al ver a Luis salir. «Sí, señor.
Bien, tengo una señora en la colonia Portales que me guarda cosas. Muebles, electrodomésticos, rotos, libros. Hoy me pidió que fuera por unas cajas. Necesito que vayas tú. No pesa mucho. Solo cuida que no se moje. Son libros buenos, dice ella. Luis asintió con fuerza. Don Lalo le explicó el camino y le dio una carretilla chica, oxidada pero firme. También le pasó una botella de agua y una rebanada de pan. Y llévate al perro, añadió. Siempre es mejor ir acompañado. Luis sonrió. Vamos, Canelo. El recorrido duró casi una hora. La colonia Portales era más tranquila, con árboles en las aceras y casas antiguas pintadas con colores vivos. Luis no dejó de mirar hacia todos lados. Canelo caminaba junto a él, sin correa pero atento. Al llegar, la señora, una mujer mayor de cabello blanco recogido en una trenza, ya lo esperaba. «Tú debes ser el muchacho de Lalo», dijo. «Qué flaquito estás». Luis sonrió incómodo. «Él me mandó por los libros. Aquí están. Ten cuidado. Algunos valen más que lo que parece». Luis cargó las cajas con esfuerzo. No eran muchas, pero pesaban. Canelo se echó en la banqueta mientras él trabajaba. Antes de irse, la señora le dio un tupper con arroz y frijoles. Para el camino, Luis la miró con gratitud. «Gracias, de verdad. Cuida ese perro. Tiene ojos de sabio». De regreso, el sol ya picaba fuerte. Luis sudaba, pero no se quejaba. Canelo jadeaba, pero seguía al paso. En el camino, un grupo de niños lo miró y se rió de su carretilla vieja. Luis bajó la mirada y apretó el paso. Canelo soltó un ladrido seco y los niños se callaron. Al llegar a la bodega, don Lalo los esperaba con los brazos cruzados. «¿Todo bien?» Luis asintió. Descargó las cajas y le pasó el tupper aún caliente. «La señora me dio esto». Don Lalo lo olfateó. «Pura vida. Compártelo con tu hermana». Luis entró y vio a Moni sentada. Se había levantado sola. Tenía las mejillas un poco más coloradas. «¿Te sientes mejor?» «Un poco», respondió con una sonrisa leve. Luis le dio de comer y compartió con Canelo los últimos granos. Luego se sentó, exhausto, pero con el corazón lleno. Don Lalo se le acercó y le puso la mano en el hombro. «Buen trabajo, muchacho. Mañana hay más». Esa noche, mientras el viento soplaba entre los fierros viejos, Luis escribió en el cuaderno: «Hoy trabajé por primera vez, no por lástima, por confianza, y Canelo me acompañó. Mañana es un nuevo día». El día amaneció con un olor raro, como a quemado. Luis salió de la bodega frotándose los ojos y vio una columna de humo a lo lejos, más allá del baldío. No era su problema, pensó. No hoy. Moni estaba mejor. Comía sola. Hasta bromeó con Canelo cuando le tiró un pedacito de tortilla. El perro la atrapó al vuelo. Luis sentía una mezcla de alivio y miedo, como si algo estuviera a punto de cambiar, para bien o para mal. Don Lalo le pidió que lo acompañara a revisar una casa abandonada. Habían dicho que había muebles dentro, tal vez electrodomésticos. Luis aceptó sin dudar. Le pidió a Moni que no abriera la puerta por nada. Le dejó a Canelo, que parecía entender cada palabra. Regreso antes de que oscurezca. La casa estaba en un barrio más alejado, al borde de la ciudad. Parecía detenida en el tiempo. Cortinas polvorientas, maleza creciendo entre las grietas, olor a madera vieja y ratas. Pasaron horas revisando. Sacaron una estufa rota, una mesa sin patas y varias bolsas llenas de trastes. Cuando por fin terminaron, el sol ya comenzaba a caer. «Buen trabajo, chamaco», dijo don Lalo, mientras cerraban el candado de la reja. «Te ganaste la comida de mañana». Luis sonrió, pero sentía un nudo. Quería volver ya. Corrió casi todo el camino. Llegó jadeando a la bodega. Abrió la puerta y encontró a Moni despierta, sentada. A su lado, Canelo lo miró con las orejas bajas. «¿Qué pasó?» Moni señaló hacia el rincón donde dormían. «Tu cuaderno no está». Luis corrió hacia el lugar. La mochila estaba abierta, revuelta. El cuaderno había desaparecido. «¿Lo moviste?»
No, solo me levanté al baño. Cuando regresé ya no estaba. Luis buscó por toda la bodega. Nada. Revisó entre cajas, debajo de cobijas. Salió corriendo al patio, tampoco. Volvió con la cara blanca. Ese cuaderno era lo único que me quedaba de mamá. Moni bajó la cabeza. Canelo gemía abajo, caminando en círculos, como si también sintiera que algo faltaba. Luis se sentó en el suelo. Por primera vez en semanas sintió que no podía más. Lo que más le dolía no eran las páginas perdidas, sino las palabras que había escrito, su historia, sus días, su lucha. Don Lalo volvió al anochecer y notó el ambiente tenso. ¿Qué pasó? Luis no respondió. Moni explicó todo. Don Lalo chasqueó la lengua. Tal vez se lo llevó alguien que entró. Aquí no siempre está cerrado. A veces los niños del tiradero se meten. Luis lo miró. ¿Cree que puedan tenerlo? Podemos ir a preguntar. Luis se levantó de inmediato. Ahora. Don Lalo dudó. Está oscuro, Luis. No es buena hora. Es mi historia, y no la voy a perder. Don Lalo suspiró. Está bien, pero no vayas solo. Canelo ya estaba en la puerta con la cola tensa. Vamos, dijo Luis. Esa noche, caminó hacia el tiradero de basura con una sola idea en mente: recuperar su memoria, su lucha, lo único que le decía, cada vez que quería rendirse, por qué había seguido adelante. Y Canelo, fiel como siempre, lo seguía, iluminado por la luna. El tiradero de basura era un monstruo dormido, montañas de bolsas abiertas, fierros retorcidos y un olor agrio que se pegaba en la garganta. Entre las sombras se movían figuras pequeñas, niños, adolescentes, algunos con linternas atadas a la frente, rebuscando entre los desechos. Luis tragó saliva. ¿Y si ya lo rompieron?, preguntó, más para sí que para don Lalo. Si alguien lo tomó, fue porque vio que valía, respondió el viejo. Tal vez aún tenga suerte. Canelo iba delante, olfateando, como si reconociera el rastro de algo suyo. Luis le confiaba más a él que a cualquier linterna. En una esquina, vieron a un grupo de niños sentados sobre un colchón sucio. Uno de ellos hojeaba algo con atención. Luis se acercó despacio. «Es ese», dijo al ver el cuaderno. Los niños lo miraron con recelo. El que lo sostenía, un chico delgado con camiseta rota, apretó el cuaderno contra el pecho. «Es mío ahora. Lo encontré». «Es mío», dijo Luis serio. «Ahí está la historia de mi vida, de mi hermana, de todo lo que pasamos». «¿Y cómo sé que no mientes?». Luis se acercó. Lo miró a los ojos. «Lee la última página». El chico dudó. Luego abrió el cuaderno. Leyó en voz baja. «Hoy trabajé por primera vez. No por lástima, por confianza. Y Canelo me acompañó». Canelo ladró una sola vez. El chico lo cerró. Se lo extendió. No sabía que era tan importante. Luis lo tomó con cuidado. Le temblaban los dedos. «Gracias». «Oye», dijo otro niño, «ese perro es tuyo». Luis dudó. «No, pero me eligió, así que sí, es mío». Don Lalo lo miraba desde atrás, en silencio. Esa noche, al regresar a la bodega, Moni los esperaba despierta. Luis le mostró el cuaderno y ella sonrió como si le hubiera devuelto una parte de su alma. ¿Lo leyeron? Sí, pero no entendieron. Es nuestra historia, Moni. Solo nosotros la sentimos. Luis escribió una página más esa noche. Hoy recuperé lo único que no podía perder. Mañana no sé qué pasará, pero ya no estoy solo. Tengo a Moni, tengo a Canelo, y por primera vez, tengo esperanza. Don Lalo entró con 3 panes y una caja de leche. Mañana vamos a hablar con una señora de una fundación. Le conté de ustedes. Quiere conocerlos. Luis lo miró sin decir nada. Solo asintió. Canelo se acostó a su lado, la cabeza en su pierna. Mientras Moni dormía, Luis acarició al perro y susurró: «Gracias por seguirme esa noche, por robar mis croquetas, por quedarte». Canelo no respondió. Solo respiró profundo y cerró los ojos.
Y así, entre fierros viejos, promesas cumplidas y un cuaderno lleno de lucha, terminó la historia de cómo un niño fue seguido por un perro y cómo juntos encontraron algo que nunca pensaron que merecían: un hogar. Y si tú también crees que hay historias que merecen ser contadas, suscríbete al canal y deja tu comentario. El video que ves en pantalla fue elegido especialmente para ti y te va a llegar al corazón.